Saludos desde Euronews. Peligra el acuerdo de seguridad nuclear con Irán. En el Reino Unido se preparan para una campaña electoral a unas europeas en las que quienes pueden decidir ni creen ni tampoco quieren. La presidencia de Pedro Sánchez en España requiere de unos acuerdos en marcha y además queremos explicarles la situación de Venezuela hoy, tras lo que pasaremos por Cuba, Argentina, el Barça, claro, entre otras informaciones. Son las claves del día en 15 minutos. Irán amenaza con retomar la producción de uranio altamente enriquecido si en 60 días las potencias mundiales no cumplen sus compromisos del acuerdo nuclear. Más peticiones de dimisión a Theresa May mientras el Reino Unido finalmente participará en las elecciones europeas. La ronda de contactos de Pedro Sánchez para formar gobierno en España fortalece su figura como presidente de cara a los comicios de mayo. Analizamos las estrategias en marcha. La sonora remontada del Liverpool desborda el mundo del fútbol, llega a la política británica y deja muy tocado al Fútbol Club Barcelona, cuyo entrenador queda cuestionado. Llegan las consecuencias de la política de Trump y Bolton en la Casa Blanca. Imposición de sanciones a quienes compren petróleo en Irán, además de poner a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas. Teherán responde. Va a reactivar una parte de su programa atómico. Cientos de horas de negociaciones durante la presidencia de Obama desaparecen. El ala dura de Teherán en su mejor situación. Irán amenaza con retomar la producción de uranio altamente enriquecido si en 60 días las potencias mundiales no cumplen sus promesas en el marco del acuerdo nuclear. El secretario de Estado Mike Pompeo recoge las declaraciones iraníes y le parecen insuficientes. Quiere aclaraciones porque cree que la respuesta de Rouhani es intencionadamente ambigua. Irán tiene que aclarar su postura. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, considera que la carta enviada por el presidente iraní, Hassan Rouhani, en la que informa de su decisión de reducir sus compromisos con el acuerdo nuclear alcanzado en 2015, resulta confusa y puede dar lugar a equívocos. He visto el informe enviado. Creo que es intencionadamente ambiguo. Tenemos que esperar a ver qué hacen los iraníes. En sus declaraciones amenazan con realizar acciones con el fin de alterar el orden mundial. Jeremy Hunt, ministro de Exteriores del Reino Unido, urge a Irán a que no tome nuevas medidas y se adhiera a sus obligaciones. Se levantaron las sanciones a cambio de restricciones al programa nuclear de Irán. Si los iraníes dejaran de cumplir sus compromisos nucleares, por supuesto, se producirían consecuencias. Alemania, otro de los países que firmaron el pacto en Viena, aboga porque se respete el tratado para evitar que la situación degenere. Nuestra posición no cambia y queremos que siga así en el futuro. Queremos preservar el acuerdo. Lo queremos hacer para evitar que Irán obtenga un arma nuclear. El gobierno de Irán ha justificado la reducción de sus compromisos con el tratado nuclear. Considera que el resto de firmantes no cumplen con sus obligaciones. Mientras le piden su dimisión, como de costumbre, Theresa May se agarra a comparar la remontada del Liverpool con el Brexit para intentar encontrar un punto de apoyo que le sirva para mover una losa que la aplasta. Y el nuevo partido Brexit encabeza las encuestas para las europeas. La sonada derrota del Barcelona ante el Liverpool del martes por la noche ha dado mucho que hablar en el Parlamento británico. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, dijo que Theresa May debería pedir consejo al técnico del conjunto inglés, el alemán Jürgen Klopp, sobre cómo triunfar en Europa. En vista de la increíble actuación del Liverpool anoche, quizás la primera ministra podría aceptar algunos consejos de Jürgen Klopp sobre cómo obtener buenos resultados en Europa. Creo que cuando vemos la victoria del Liverpool contra el Barcelona de anoche muestra que cuando todo el mundo dice que se ha acabado, que tu rival europeo te ha vencido, que el tiempo se está acabando, que es hora de admitir la derrota, en realidad todavía podemos tener éxito si todo el mundo se une. El gobierno británico confirmó el martes que ante la falta de consenso para el Brexit a corto plazo, el Reino Unido concurrirá a los comicios europeos. May volvió a descartar un segundo referéndum. En relación a la cuestión de un segundo referéndum, sigo siendo de la opinión que siempre he mantenido y no voy a cambiar mi respuesta. Tenemos que cumplir con el resultado del primer referéndum.
May sigue tratando de lograr un acuerdo con la oposición laborista para aprobar un acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento británico, a lo que se suman las presiones que sufre incluso desde dentro de su propio partido. ¿No es hora de echarse a un lado y dejar que alguien nuevo lidere nuestro partido, nuestro país y las negociaciones? No es una cuestión sobre mí, ni una cuestión sobre ella. Si fuera sobre mí y mi voto, ya estaríamos fuera de la Unión Europea. Esta ha sido la primera comparecencia de la primera ministra británica en la Cámara de los Comunes tras la fuerte derrota de su partido en las elecciones municipales del 2 de mayo y que también sufrieron en menor medida los laboristas. Los grandes beneficiados fueron los partidos proeuropeos que, junto con los pro-Brexit, se espera que sean los grandes ganadores en los comicios europeos. La negociación de Pedro Sánchez para formar gobierno se ha convertido inevitablemente en parte de la campaña electoral de los concurrentes a las inmediatas elecciones autonómicas, municipales y europeas. Casi todos los partidos se muestran dúctiles y dispuestos a negociar y ha desaparecido la agresividad de las elecciones generales, como explica la profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza, Cristina Monge, en esta información de Lucía Riera. La estrategia postelectoral de Pedro Sánchez le confirma en el rol de presidente del Gobierno. La primera ronda de entrevistas en la Moncloa, con las que el socialista ha empezado a tomar el pulso a la oposición de cara a la formación de Gobierno, fortalecen su figura, en opinión de la analista política Cristina Monge. A pocos días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, todos los partidos van mostrando actitudes más proclives al acuerdo. Consiguen muchos objetivos. En primer lugar, ejercer esa victoria, ese liderazgo que ha obtenido de las últimas elecciones generales del 28 de abril. Segundo, controlar los tiempos. Ha conseguido también marcar de alguna forma quién ejerce cada liderazgo. Si nos fijamos, a la primera persona que él llama es a Pablo Casado, que pese a esa derrota electoral que tiene el Partido Popular, sigue siendo el partido más votado de la derecha, y después llama a Albert Rivera, que sin embargo está disputando de alguna forma el discurso por simbólicamente la hegemonía del bloque conservador, ¿no? Y finalmente a Pablo Iglesias, con el que lógicamente va a tener que encontrarse de una forma u otra y del que más va a depender su gobierno, que pese a ser la última entrevista es a la que le dedica más tiempo. Y todo eso hace que efectivamente él ya empiece a confirmarse en ese imaginario como hombre de Estado y como presidente. No hay que olvidar que estamos ya en campaña electoral y en ese sentido es curioso ver cómo probablemente se ha hecho una lectura en el conjunto de los partidos de que la dinámica de la crispación, de la polarización y del insulto que muchos de ellos han utilizado en la campaña electoral de las elecciones generales probablemente no sea la más acertada. Incluso el papel que de alguna forma mantiene más distante, que es el de Albert Rivera, también se plantea como dentro de una estrategia en la que él quiere erigirse simbólicamente como líder de la oposición conservadora, pero también ya bajando mucho el grado de crispación que había en los días previos al 28 de abril. El apoyo de los partidos independentistas puede ser clave para que Pedro Sánchez recupere la presidencia. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, condiciona su apoyo al diálogo en un intento de recuperar el liderazgo tras los buenos resultados de Esquerra Republicana. Tiene que poner en marcha una estrategia para presentarse a esas elecciones. No olvidemos que en Cataluña no hay ahora mismo elecciones autonómicas, pero sí que hay municipales y también europeas, ¿no? Muy importantes además para él, una vez que se ha confirmado que puede ser candidato. En estas elecciones generales no han salido en absoluto beneficiadas, más bien al contrario, ¿no? Más bien han salido muy cuestionadas en beneficio de Esquerra Republicana, que está teniendo en los últimos tiempos una posición mucho más proclive al diálogo, al encuentro o a la búsqueda de acuerdos. La Unión Europea se prepara para presentar y discutir opciones concretas en Caracas, mientras la alta representante para la política exterior, Federica Mogherini, recalca que la solución no puede venir de fuerza militar ni de violencia alguna. Mientras, el líder de la oposición, Juan Guaidó, visitó en la mañana de este miércoles a sus seguidores cerca del Aeropuerto Internacional de Caracas. Todo a pocas horas de que el Tribunal Supremo venezolano abriera una investigación criminal contra varios diputados de la oposición después de un intento fallido de desencadenar un levantamiento militar contra el presidente Nicolás Maduro. Las negociaciones internacionales continúan. El Grupo Internacional de Contacto da su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y pide que la inmunidad de sus diputados sea garantizada. El grupo, compuesto por varios países de la Unión Europea y América Latina, reunido en Costa Rica, también ha anunciado el envío a Caracas de una misión de alto nivel encargada de negociar con todas las partes implicadas en la crisis. Estamos listos para llevar a cabo una misión de alto nivel en Caracas para presentar y discutir opciones concretas, dijo la jefa de la diplomacia europea.
Federica Mogherini señaló que están de acuerdo en que la solución debe ser pacífica, democrática y surgir dentro de la propia Venezuela sin implicar fuerza militar ni violencia. La prioridad ahora es frenar la escalada en una situación que ya es extremadamente tensa. Para conseguirlo es imperativo restaurar la democracia, el respeto de las leyes y la separación de poderes. En esa misma línea, el grupo expresa su deseo de que la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición y presidida por Juan Guaidó, siga siendo el centro de la vida política del país y condena de forma literal los procesos judiciales viciados destinados a criminalizar la protesta y las opiniones políticas, como los emprendidos contra varios diputados. La represión contra la población de los militares argentinos durante la dictadura del general Videla empieza a ser, para satisfacción de sus defensores, algo lejano, histórico, de hace 36 años, incómodo. Pasa en Chile también, en España, con los ataques a la ley de memoria histórica, para no olvidar, un cómic ha puesto en viñetas en Argentina cómo un régimen no solo militar aterrorizó a una generación. Han pasado 36 años desde el fin de la dictadura cívico-militar argentina. Y precisamente por eso, por el paso del tiempo, muchos argentinos no conocen bien el que es uno de los capítulos más negros de su historia reciente. Los autores Juan Carrá e Iñaki Echeverría, de la mano de su novela gráfica Esma, presentan al público más joven algunos de los acontecimientos de la llamada Guerra Sucia, en la que decenas de miles de personas fueron arrestadas, torturadas o directamente desaparecieron. ¿Por qué hacerlo? Digamos, porque entendemos que definitivamente conocer lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar es la base para la construcción de algo por venir. Digamos, por eso también la importancia de los juicios, por eso también la importancia del fin de la impunidad. Digo, no podemos ser una sociedad que sane realmente si la impunidad, si caminamos por la calle junto a los represores, ¿no? Esma, iniciales de la Escuela Mecánica de la Armada, narra algunos de los crímenes cometidos en este centro de detención clandestino, operativo de 1976 a 1983. Hoy en día el edificio sigue en pie, pero cuesta imaginar lo que sucedió en su interior hace 40 años. Con su novela gráfica, Carrá y Echeverría tratan de vencer al olvido, confirmando a su vez que una imagen puede valer más que 1000 palabras. Liverpool vive sus horas más felices para sus seguidores tras la épica noche de este martes en Anfield. Una remontada histórica que metió a los Reds en la gran final y que da a los de Klopp una nueva oportunidad de alzar la ansiada Champions League. Liverpool vive sus horas más felices tras la épica noche de este martes en Anfield. Una remontada histórica que metió a los Reds en la gran final y que da a los de Klopp una nueva oportunidad de alzar la ansiada Champions League. La última, levantada hace ya 14 años, llegó tras otra remontada milagrosa, en esa ocasión ante el Milán, en una noche de esas que parecen exclusivamente reservadas a los aficionados del equipo inglés. Fue algo eléctrico, dice uno de esos aficionados. Jürgen Klopp es ahora mismo Dios en esta ciudad, llevándonos a una final tras otra. Si al final perdemos la Liga será por tan solo un punto y el año que viene la pelearemos de nuevo. Ahora somos un equipo a tener en cuenta. Que venga el equipo que sea, somos el Liverpool y no hay quien nos pare. La proeza de los Reds, que siguen teniendo a mano el doblete, contrasta drásticamente con la debacle del Fútbol Club Barcelona, que aún trata de entender cómo pudo dejar escapar un 3-0 a favor y que vuelve a quedarse fuera de la final por excelencia a nivel de clubes. Hay que pedir perdón por la actitud, por cosas que se vieron hoy, del cual no fuimos un equipo, y por eso hay que pedir perdón a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro público que nos apoya durante todo el año. El Liverpool, campeón de Europa en 5 ocasiones y finalista en 4 de las últimas 15 ediciones, piensa ya en el próximo 1 de junio. Ese día, en Madrid, buscará el último y definitivo milagro. Terminamos con unas imágenes grabadas en la provincia de Lérida por la organización conservacionista del oso pardo, Piros Life. Son solo 30 segundos de dos oseznos de entre 3 y 4 años, posiblemente hermanos, jugando recién despertados al acabar la hibernación. Cuando el futuro del oso pardo en el Pirineo está amenazado, las imágenes optimistas de Piros Life nos recuerdan, sin embargo, que quedan tan solo una cuarentena de osos en el Pirineo de Francia, Aragón, Navarra y Cataluña.
Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Saben que pueden seguir la actualidad en cualquier momento en nuestra programación, en nuestra web y también en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Euronews sigue ahora con ustedes con el resto de la información.